Tenemos actualización de nuestro chico dentro del ejército. Otro soldado de su base ha sido dado de alta. Y como se ha vuelto costumbre, cuando cada soldado es dado de alta, recibe un autógrafo de Jiminy Jungkook, porque de alguna manera conectaron con ambos, formando un lazo que quizás permanezca cuando ellos también salgan del ejército. Esta persona dejó ver su alegría inmensa, ya que para él acaba de recibir no solo dos autógrafos, sino un tesoro invaluable, autógrafos de Jiminy Jungkook, que como todo el mundo sabe es conocido por ser uno de los mejores dúos. ¿Quién no quisiera recibir un autógrafo de ambos? Yo sé que todas las personas que me siguen saben perfectamente que esto es lo que toda fan del G-God o fan de ambos en solitario espera y anhela. Incluso aquellos que solo vienen a criticar se morirían por tener un autógrafo de ambos. Esta vez el G-God no escribió palabras largas o frases con mucho relleno. Ellos fueron directo al grano, pero fue algo muy significativo, ya que le escribieron "Te amo". Este soldado, fanático de ambos, se siente afortunado y profundamente agradecido. Esto me hace tener muchas preguntas al respecto. ¿Qué tan fuerte es el lazo que el G-God está haciendo con sus compañeros dentro del ejército para que ellos no solo sientan emoción de recibir sus autógrafos como fan, sino que también aseguran amarlos? Y claro, el G-God también nos da a entender aquello con sus autógrafos, porque les dedican palabras muy bonitas e incluso en varios de ellos que hemos visto hasta el momento, anhelan volver a encontrarse. Esperemos que sea así. Nosotros estamos más que felices de que Jiminy Jungkook se rodeen de personas que lo aman, de personas que siempre están con ellos y sobre todo los admiran, porque ya suficiente crítica tienen por aquellos que solo buscan juzgarlos o criticarlos por estar juntos. Yo sé que estas personas que están dentro del ejército, que han formado un lazo con ellos, saben mejor que nadie lo especial que es su corazón, lo especial que ambos son el uno para el otro, porque han visto su conexión y su química de un lugar más cercano y más firme. Recordemos aquel soldado que dijo que cuando Jungkook veía a Jimin, sus ojos se suavizaban, que él parecía tener una mirada muy dura dentro del ejército con todos, pero cuando miraba a Jimin, sus ojos automáticamente estaban suaves, y esto no es algo que tendríamos que poner en duda. Tan solo recordemos una sesión fotográfica del G-God, donde Jungkook por algún motivo no podía dar su mejor mirada. Entonces el staff le dijo a Jimin que hiciera que Jungkook suavizara su mirada. Jimin inmediatamente hizo caso, agarró el rostro de Jungkook, dio un par de palmaditas y Jungkook automáticamente sonrió. Él sabía lo que hacía. El mismo Jimin dijo, él puede controlar a Jungkook, nadie más que él, y eso lo tenemos más que en claro. Jungkook se vuelve un niño chiquito cuando está con Jimin, pero también un hombre protector. De alguna manera siempre lo cuida, pero también se engríe, pidiendo su atención, haciéndole solo caso a él. La relación de Jimin y Jungkook es especial en muchos aspectos. Incluso dentro del ejército, dejan ver la buena conexión que ambos comparten. Ahora que hablamos del G-God en el ejército, quiero adentrarme un poco en hablar sobre la predicción que ya hablamos la vez anterior, pero analizarla un poco mejor. La última predicción de Futurizando, donde nuevamente nos da pistas sobre la relación del G-God. Esta persona predijo, el oráculo revela un amor infinito entre Jimin y Jungkook, real y verdadero, un vínculo que trasciende el espacio. Aunque pueda llevar tiempo, son una pareja destinada a ser vista juntas. Hablemos un poco de esto. Él dice que revela un amor infinito y verdadero entre ambos. Esto podemos confirmarlo por la manera en que ambos se miran, interactúan y conectan. Son como si su alma estuvieran juntas desde mucho tiempo atrás, vida tras vida. No sé si algunos de ustedes creen en las reencarnaciones o en las vidas pasadas, pero cada vez que se habla del G-God y un oráculo o predicciones, las personas siempre suelen decir que esta no es la primera vida que ambos se conocen, sino que ya llevan conociéndose vidas anteriores,
y es por ello que su vínculo y su conexión trasciende todos los caminos de la vida ordinaria. Es como si en cada vida prometieran encontrarse en la siguiente, y así lo hacen, y por ello su corazón y sus vidas están sincronizadas de una manera realmente espectacular. Y esta parte que dice que trasciende el espacio y el tiempo nos lleva a pensar cómo todos los de BTS se separaron por el servicio militar, cómo ellos tomaron la decisión de ir por diferentes caminos en esta nueva etapa, pero Jimin y Jungkook, siendo la sección como siempre, decidieron permanecer juntos. Ambos estaban con todas las posibilidades de haber elegido caminos diferentes, podrían simplemente irse a diferentes unidades, postular a otros lugares, pero ellos escogieron voluntariamente, escuchen bien haters, voluntariamente a permanecer juntos dentro del ejército, a superar esta nueva etapa llena de desafíos juntos, juntos el uno con el otro sin soltarse, porque mientras se tengan mutuamente, ellos pueden con absolutamente todo. Es realmente gratificante saber cómo muchos esperaban que tras el alistamiento militar, el Jikook se separara, pero ellos nuevamente les dieron en su cara y demostraron una vez más que sus comentarios realmente no tienen importancia. Jungkook buscó mil maneras de poder estar con Jimin dentro del ejército y así lo hicieron bajo la modalidad de compañeros, porque fue Jungkook quien hizo la petición, ya que él se enlistó primero. Esto nunca lo olviden. Fue Jungkook quien solicitó a Jimin como compañero, porque fue él quien hizo la petición, ya que cuando están en su matrícula, Jungkook al comienzo lleva el número 59 y 60, lo que quiere decir que él fue el primero en inscribirse, y para poder ingresar en la modalidad de compañero, el primero que se inscribe solicita dando datos de su otro compañero para que puedan aceptarlo. Podría explicar esto en un video más detallado, ya lo hice anteriormente, pero para las nuevas personas creo que estaría bien, esto depende de ustedes. Por último, hay una parte que dice, aunque pueda llevar tiempo, son una pareja destinada a ser vista juntas. Estas palabras en sí nos dan mucho que pensar y nos acercan a la realidad, porque el hecho de que ellos revelen una relación realmente es un proceso muy largo y complicado, ya que todo podríamos decir que está en su contra, el país donde viven que es muy conservador y el hecho de que el Jikook recibe mucho hate por interactuar juntas. Ahora imagínense simplemente revelar que su relación va más allá de lo que muchos imaginan. Ellos serían blancos de críticas, de desplantes y de otras cosas. Pero yo sé que ellos están analizando la situación, todos los detalles para poder ver cuál momento sería el preciso para revelar esta noticia. Utilizando no es la primera que nos dice acerca de esto. Realmente tiene muchas predicciones diciendo que el Jikook ya está casado, pero que se casaría frente al público para que revelen lo que sienten, como también que se irían fuera del país a poder estar más tranquilos, y entre otras predicciones, algunas que podríamos decir que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse. Si quieres que hablemos sobre sus demás predicciones, simplemente déjalo en los comentarios. Yo estaré más que encantada de hablar de este tema.